Bienvenidos a este nuevo vídeo y serie para el canal. Esta vez sí que sí, vamos a empezar con una introducción a Blazor. Cuando creamos aplicaciones web, creamos nuestras aplicaciones en el servidor, ya sea con Java, .NET, Node, PHP o cualquier otro lenguaje o framework. Y posteriormente mostramos la información e interactúa con el usuario a través del navegador, utilizando JavaScript puro o con algún framework como puede ser React o Vue. Pero desafortunadamente hasta ahora no podíamos utilizar un lenguaje de backend puro como .NET para modificar nuestro frontend. Sí que teníamos, por ejemplo, Razor, que es una cosa, que es un lenguaje que se hizo hace un tiempo, que sí que utiliza terminología de .NET y está para .NET, pero no estaba, pero digamos que no ha sido muy triunfante en el mundo, ¿vale? El hecho de que ahora podamos utilizar un lenguaje de backend en el frontend nos da un montón de beneficios, como puede ser reutilizar el código de algunas librerías o nuestro propio código, etc. Y aquí es donde entra Blazor. Antes de continuar con el vídeo, no olvides darle un buen like, suscribirte y bueno, compartirlo, ¿vale? Y vamos para allá. Lo primero es ver qué es Blazor. Como muchas otras tecnologías, nos permite crear aplicaciones web interactivas. La diferencia es que en este caso la crearemos utilizando C#. Lo que quiere decir que llegados a este punto podemos escribir código en C#, tanto en el cliente como en el servidor. Y el motivo por el que conseguimos esto es porque compilamos con el runtime de .NET en WebAssembly, el cual pues se puede ejecutar en el navegador y permite ejecutar o nos permitirá ejecutar cualquier DLL. Por lo tanto, podemos correr aplicaciones escritas en C#. Para poder ejecutar WebAssembly en el navegador lo hacemos a través de JavaScript, ¿vale? Y sin tener que escribir ni una sola línea de JavaScript. Debido a ello, tenemos todo el acceso a toda la API de JavaScript, por lo que podemos manipular el DOM, crear WebSockets o utilizar la API de los ficheros, etc. Antes de pasar al siguiente punto, debo indicar que para ejecutar aplicaciones Blazor no necesitamos instalar ningún plugin, ¿vale? No es como antiguamente hacíamos con Silverlight o con Flash. Y debido a que es C#, podemos reutilizar librerías que sí tengamos en nuestro backend, en nuestro frontend, siempre y cuando estas sean compatibles con .NET Standard 2.2. Cabe destacar que Blazor es un lenguaje fuertemente tipado, lo que nos permitirá encontrar errores en tiempo de compilación. Un gran beneficio de ejecutar Blazor o aplicaciones WebAssembly en nuestro navegador es su rendimiento, ya que al ser casi nativo, prácticamente nativo, es muy rápido. Pero para ejecutar métodos como puede ser el onClick, Blazor lo que hace es llamar a través de Mono, ¿vale? Mono Wasm a JavaScript, que es el que ejecuta el onClick. Para crear o ejecutar aplicaciones Blazor tenemos dos opciones o modos. Primero es Blazor en el servidor y el segundo es Blazor WebAssembly. Primero vamos a ver qué es Blazor en el servidor. Cuando utilizamos Blazor en el servidor, lo que estamos haciendo es correr la aplicación completamente en el servidor. Y esto incluye todas las acciones que el usuario pueda realizar, como por ejemplo hacer un clic, ¿vale? Abrir y cerrar un pop-up, etc. Toda esta información se hace o todas estas acciones se realizan en el servidor. Para que esta acción sea fluida o esta interacción sea fluida, se utiliza un fichero llamado Blazor server.js, el cual utiliza SignalR para comunicarse con el servidor. Otra parte a tener muy en cuenta cuando utilizamos Blazor en el servidor es que cuando un usuario entra en nuestra web, estamos creando, como necesitamos todas las interacciones que pasen en el servidor, estamos creando en memoria en el servidor una web, ¿vale? Y ahí es donde se pasarán todas las iteraciones. Y hasta que el usuario no cierre la ventana, pues esa memoria pues no se libera. Un gran beneficio de ejecutar nuestras aplicaciones Blazor en el servidor es que el tamaño de la web, o sea, lo que el usuario se va a descargar, ¿vale? Es mucho menor que en Blazor WebAssembly. Lo cual permite que la aplicación sea muy rápida desde el punto 1, ¿vale? Desde que la primera vez que el usuario la visita es muy rápida. Se puede debuguear mucho mejor y finalmente nos permite ejecutar nuestras aplicaciones en navegadores antiguos que no soportan WebAssembly, ¿vale? Por ejemplo, Internet Explorer 6 no soporta WebAssembly, pero ¿a quién le importa Internet Explorer 6? Por desgracia, también hay algunos puntos negativos. Lo obvio es que al utilizar SignalR todo el tiempo tiene que estar el servidor funcionando, no puede estar caído, por supuesto, y necesitamos tener conexiones abiertas todo el rato, ¿vale? A través de SignalR. Lo que implica que cualquier sobrecarga del servidor, imaginemos que de repente tenemos un pico de 1000 usuarios. Tenemos un pico de 1000 usuarios, en teoría, una vez tú has servido la web, ya va todo bien. Pero claro, si tienes que tener la conexión abierta todo el rato, cada vez que alguien haga un clic, si los 1000 vuelven a hacer un clic a la vez, pues todo eso va para el servidor, vuelve y va. Así que puede afectar a todos.
Y como he dicho, los usuarios están todos en memoria. Esto no debería ser un problema muy grande, ya que desde Microsoft nos confirman que podemos tener miles de usuarios simultáneos sin problema. Pero bueno. Y finalmente, serverless no es posible, ya que necesitamos tener ASP.NET Core en el server para ejecutar la aplicación todo el rato. Como sabéis, cuando hago este tipo de vídeos los hago referencia a un curso, que luego vamos a ver código, etc. Cuando realicemos todo el código lo vamos a ver siempre en Blazor Web. Y esto es porque básicamente con Blazor WebAssembly podemos hacer que, bueno, hacemos que todo el código corra en el navegador del cliente, ¿vale? Cuando la aplicación comienza, o sea, tú cuando hables la URL, se te descargan todos los ficheros que van en el navegador, o sea, el HTML, el CSS y el JavaScript, que ahora veremos que es simplemente la línea esta para llamar, y por supuesto descarga los DLL, que son la aplicación y el runtime de .NET. De esta forma convertimos el código nuestro código en WebAssembly y los navegadores lo pueden leer de forma nativa. Un dato muy importante y que no se nos tiene que olvidar es que podemos tener nuestra aplicación de forma offline. Como he dicho, descargamos el runtime y la aplicación la estamos descargando. Por lo tanto, podemos utilizar aplicaciones Progressive Web Apps. Por supuesto, como en la versión anterior de Blazor Servidor, Blazor WebAssembly tiene ciertos beneficios. El más remarcable es que es muy rápido, con una velocidad prácticamente nativa al estar escrito en Web. El hecho de poder trabajar de forma offline y como Progressive Web App nos permite no estar conectado al servidor al menos una vez la aplicación ha cargado una primera vez. Por ejemplo, para que veáis un ejemplo de Progressive Web App, Google Docs es una Progressive Web App. O sea, tú entras una vez, se te carga todo, tú desconectas internet y todo sigue funcionando, ¿vale? Pues Google Docs es una Progressive. Otro beneficio muy importante es que esta versión de Blazor en WebAssembly sí nos permite hacer un deploy en forma de serverless. La mayor contra que podemos tener aquí es que Blazor corre en un sandbox de JavaScript y estás limitado a todas las reglas de ese sandbox, por ejemplo, el framework o todo lo que hace detrás, ¿vale? De forma automática. Por ejemplo, si el sandbox de JavaScript no tiene, yo qué sé, imaginaos que un click no existiera en JavaScript, ¿vale? Pues aunque tú lo implementaras en C#, no podrías utilizar. Otro beneficio, bueno, otra contra, que no está en contra, es que el navegador realiza todo el trabajo. Esto es, de norma general, es un beneficio. Pero puede darse el caso que realices muchas operaciones computacionales muy concretas y muy complejas y necesites, pues imagínate que necesitas hacer para una operación 3 GB de RAM, pero tu usuario viene en un móvil que tiene 512 megas, pues no corre, ¿vale? Pues no petaría. Así que este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta cuando vamos a desarrollar qué tipo de aplicación. Como he dicho antes, Blazor WebAssembly descarga todos los ficheros en el navegador. Cuando me refiero a todos, es todos, ¿vale? Los DLLs, el runtime, los ficheros de HTML, el CSS, etc. Esto quiere decir que la primera carga va a ser muy pesada. Con conexiones modernas obviamente no es un problema, pero sí puede serlo con conexiones más antiguas o en medio de la montaña. Y bueno, como he mencionado antes, si el navegador es muy antiguo, como Internet Explorer 6, pues no podemos ejecutar Blazor. Pero a mí ese tipo de cosas me dan igual. Pero bueno, hay que tenerlas en cuenta. Para los que me seguís de normal, saber que voy a crear en Blazor el frontend de lo que ha sido el curso, lo que he hecho de Web API, que están por ahí los vídeos, ¿vale? Los dejaré por aquí. Pues bueno, ahí también están en la web. Pues eso va a ser el backend, bueno, es una API, ¿no? Pues va a ser el backend. Y ahora toca el frontend. El frontend, simplemente para crear una aplicación en Blazor, lo que hacemos es add new project, ¿vale? Y cuando elegimos el proyecto, elegimos aquí web. Y como vemos, nos sale aquí Blazor app. Elegimos Blazor. Y bueno, esto lo acepto, no lo voy a crear porque yo ya la he creado para hacer el blog el otro día. Y aquí nos permite seleccionar el lenguaje, ¿vale? Obviamente tiene que ser, para aceptar WebAssembly debe ser 3.1, si no me equivoco, mínimo. Yo tengo la 5 instalada también. Y podemos elegir Blazor Server y Blazor WebAssembly. Si vemos Blazor WebAssembly, como vemos, pues nos permite aquí pues poner Progressive Web Application. Una vez hemos aceptado, nos creará una estructura por defecto. Esta estructura por defecto viene con un CSS que viene siendo Bootstrap, como podemos ver aquí. Y luego además nos viene con una pequeña demo que es simplemente para coger el tiempo y hacer unos clics y tal, ¿vale? Para que puedas ver cómo es. Y los ficheros son Razor. Esto es lo que hemos mencionado antes, que es el lenguaje este antiguo que han modificado un poco, ¿vale? Y que ahora podemos ponerle, como vemos aquí, código. Todo esto lo veremos más adelante, pero puedo ejecutarlo para que veáis cómo es. Esto es muy sencillito. Y lo ejecutamos
y esto se abrirá en algún lado. Aquí. Vale, está cargando. Y como vemos, nos hace aquí un contador, que básicamente este counter es, si vamos al código... ¿Dónde está el counter? Aquí. Vale, es esto, que simplemente, si ponemos un breakpoint... No podemos poner breakpoints. Sí, si ponemos un breakpoint, pues como vemos, pues nos incrementa el counter. Y hacemos F5 y se nos actualiza aquí. Otra cosa que os puedo enseñar es que cuando pulsamos F12, ¿vale? Cuando pulsamos en el network aquí, si abrimos lo de los ficheros, vemos cómo nos ha empezado a descargar. Pues nos descarga counter, ¿no? Y luego nos descarga Blazor WebAssembly, así sabemos que es WebAssembly. Y nos empieza a descargar pues todos los DLLs, como vemos, MS Cloudleap, todos los DLLs del sistema que necesitamos, los descarga en el navegador del usuario, ¿vale? Y aquí está el .NET Wasm, que es el que habla con JavaScript. Y bueno, esto es todo para nuestro primer post de Blazor. En este post hemos visto una pequeña introducción, ¿vale? Y cuáles son las diferencias entre Blazor de servidor y Blazor WebAssembly. Como he dicho, para continuar con nuestro proyecto de Web API, utilizaré Blazor WebAssembly. Cualquier duda que tengas, no olvides que puedes contactarme, ya bien sea abajo en los comentarios o por privado. En el blog, por ejemplo, tienes un formulario de contacto, ahí puedes contactarme. Dejo abajo los enlaces para el blog y a mi Twitter, que también puedes contactar por Twitter. Y por supuesto, si te ha gustado, no olvides darle un buen like, suscribirte y compartirlo. Y nos vemos pues la semana que viene o la otra. Adiós.